Sigues esperando, pero nada realmente cambia. Te prometieron cambios, y sigues igual. Llevas años esperando algo que no llega. Sigues aguantando, esperando que todo mejore. Dices, ya va a cambiar, y nunca cambia. Esta historia es para ti. ¿Y si llevas demasiado tiempo esperando que algo cambie, y no cambia? Esperas que la relación mejore, que te valoren más, que la vida dé ese giro que prometieron. Sigues cumpliendo, sigues siendo paciente, sigues diciéndote que solo es cuestión de tiempo. Pero el tiempo pasa, y todo se siente igual. Las mismas conversaciones, las mismas promesas, las mismas excusas. Y tú, cada vez más cansado por dentro, aunque por fuera sigas funcionando como siempre. El problema no es solo la espera. Es el desgaste silencioso que se acumula mientras sostienes la esperanza. Es levantarte cada día pensando, tal vez hoy sí cambie algo, y acostarte con la sensación de que nada se movió realmente. Nadie lo nota. Nadie ve lo que cargas mientras sigues sonriendo y diciendo que todo está bien. En el fondo, hay un pensamiento que casi no te atreves a admitir, ¿y si nunca cambia, y el que tiene que cambiar soy yo? Esa duda incomoda. Porque reconocerla duele. Duele aceptar que has esperado demasiado, que has dado oportunidades una y otra vez, que has pospuesto decisiones por miedo a perder lo que aún no termina de funcionar. Y mientras tanto, algo dentro de ti se va apagando poco a poco, la ilusión, la paciencia, la energía para seguir creyendo que mañana será distinto. La emoción principal no es solo frustración. Es cansancio emocional. Es esa mezcla de esperanza y agotamiento que te mantiene atrapado entre quedarte como estás o atreverte a soltar lo que no cambia. Quizás hoy estás viviendo algo parecido. Te pasa en cosas simples, casi invisibles. Por ejemplo, cuando vuelves a tener la misma conversación con alguien que te promete cambiar. Escuchas las mismas palabras, con el mismo tono, en el mismo lugar de siempre. Asientes, sonríes un poco, dices está bien, confío, aunque por dentro algo ya no se mueve igual. Sales de esa charla con una mezcla extraña, alivio momentáneo y una sensación silenciosa de que, en el fondo, nada va a ser diferente. Te ocurre cuando revisas tu vida y notas que sigues esperando la misma señal, ese mensaje que nunca llega, ese reconocimiento que siempre se retrasa, esa oportunidad que parece estar a punto, pero nunca termina de concretarse. Y entonces te repites, solo un poco más, ya casi cambia todo. Pero pasan semanas, meses, incluso años, y la realidad sigue prácticamente igual. En reuniones familiares, en el trabajo, en tu relación o incluso contigo mismo, adoptas el papel del paciente, del comprensivo, del que aguanta. Escuchas a los demás decir que tengas fe, que seas positivo, que no te rindas. Y tú lo intentas. De verdad lo intentas. Pero cada día que pasa sin cambios reales deja un pequeño desgaste que nadie ve. Un cansancio emocional que no se nota en tu rostro, pero que pesa en tu pecho. Empiezas a responder todo bien de forma automática, aunque dentro de ti haya una pregunta constante, ¿hasta cuándo voy a seguir esperando que esto cambie? No lo dices en voz alta porque temes parecer impaciente, desagradecido o dramático.
Así que te callas. Y sigues esperando. Hay situaciones muy concretas que se repiten: revisar el celular esperando una respuesta distinta, iniciar la semana con la esperanza de que ahora sí las cosas fluyan, proponerte hablar claro. Y al final volver a posponer esa conversación incómoda. Te convences de que no es el momento, de que tal vez mañana sea mejor, de que todavía vale la pena esperar un poco más. Por dentro, sin embargo, se acumulan sensaciones que casi no compartes con nadie. Una de ellas es la duda constante: ¿estoy esperando demasiado o solo soy impaciente? Otra es la culpa silenciosa: sentir que, teniendo lo suficiente, no debería sentir este vacío de cambio que nunca llega. Y luego aparece la contradicción mental más fuerte: quieres que todo mejore, pero también temes lo que implicaría aceptar que quizá no va a mejorar. Esa contradicción te mantiene atrapado. Porque una parte de ti sigue creyendo que las personas cambian, que las circunstancias se acomodan, que la vida recompensa la paciencia. Pero otra parte, más cansada y más honesta, empieza a sospechar que no todo cambia solo con esperar. Que hay situaciones estancadas, relaciones estancadas, etapas estancadas, donde el tiempo pasa, pero el fondo permanece igual. En México se habla mucho de echarle ganas y tener paciencia, y claro que eso es valioso. Pero casi nunca se habla del desgaste de esperar demasiado, del cansancio emocional de sostener la esperanza cuando la realidad no acompaña. De esa sensación de vivir en pausa, como si tu vida estuviera en modo próximamente, aguardando el momento en que por fin todo se acomode. Tal vez te has descubierto pensando cosas que no dices: si dejo de esperar, significa que me rindo; si acepto que nada cambia, significa que perdí tiempo; y si todavía falta poco para que todo sea diferente. Esas preguntas no tienen respuestas fáciles, por eso sigues en ese punto intermedio, ni totalmente convencido de seguir, ni completamente decidido a soltar. Y en medio de todo eso, aparece una verdad incómoda: no solo estás esperando que algo cambie afuera, también estás esperando sentirte distinto por dentro. Esperas volver a ilusionarte, recuperar la motivación, sentir que vale la pena el esfuerzo. Pero cuando el entorno no cambia, tu emoción tampoco logra renovarse del todo. Quizás por eso llegaste hasta aquí. Porque algo en ti reconoció este tema antes de escucharlo completo. Porque en el fondo sabes que esta historia es para ti. Y no es casualidad que estés aquí, justo en este momento en el que tal vez empiezas a cuestionarte cuánto tiempo más vas a seguir esperando que todo cambie sin que realmente cambie. Al escuchar esto, puede surgir una sensación muy clara y silenciosa: me está describiendo exactamente a mí. El dolor de esperar demasiado por un cambio que no llega casi nunca comienza de golpe. No aparece como una gran herida visible, sino como un desgaste lento, silencioso, casi imperceptible. Empieza el día en que decides ser paciente una vez más. El día en que te dices: solo necesita tiempo, seguro todo va a mejorar, no puedo rendirme todavía. Y esa decisión, que parece noble y madura, se convierte poco a poco en el origen silencioso de un cansancio emocional que crece sin que te des cuenta. Porque aprendiste, quizá desde hace años, que ser comprensivo es una virtud. Que aguantar demuestra amor. Que esperar demuestra lealtad.
Y sin notarlo, convertiste la paciencia en una forma de posponer tu propio límite emocional. Te acostumbraste a pensar primero en lo que el otro necesita cambiar, en lo que la vida aún no acomoda, en lo que el futuro podría arreglar, mientras tu presente se queda congelado. Ahí nacen los pensamientos internos repetitivos que casi nunca dices en voz alta. Frases que pasan por tu mente mientras sonríes, trabajas o conversas con normalidad, tal vez mañana sí sea diferente. No quiero presionar demasiado. Seguro exagero, no está tan mal. Si espero un poco más, todo tendrá sentido. Y así, día tras día, vas justificando lo que en el fondo ya te duele. Hay una culpa silenciosa que acompaña este proceso. Culpa por sentirte cansado de esperar, como si el simple hecho de necesitar cambios reales te volviera egoísta o impaciente. Te dices que hay personas con problemas más grandes, que deberías estar agradecido por lo que sí tienes, que quizá el error está en tu forma de ver las cosas. Y entonces minimizas tu propio malestar, lo haces pequeño, lo escondes detrás de explicaciones racionales que suenan lógicas, pero que no alivian lo que sientes. Junto a la culpa aparece también la vergüenza. Vergüenza de admitir que te duele seguir esperando. Vergüenza de reconocer que te ilusionaste más de lo que deberías. Vergüenza de aceptar que una parte de ti ya sospecha que el cambio que anhelas tal vez no llegue como imaginaste. Porque aceptar eso implicaría reconocer que invertiste tiempo, emociones y esperanza en algo que no evolucionó al mismo ritmo que tú. Y entonces surge la autoexigencia emocional, la necesidad de ser fuerte, de no quejarte, de demostrar que puedes resistir un poco más. Te conviertes en la persona que entiende, que justifica, que siempre ve el lado positivo. Eres el que dice no pasa nada, el que calma a los demás, el que mantiene la esperanza viva incluso cuando por dentro empieza a apagarse. Aprendiste a sostener, a acompañar, a creer, pero casi nunca aprendiste a detenerte y preguntar, ¿y yo hasta cuándo? Cuando el dolor habla, el alma escucha. Pero muchas veces no dejas que ese dolor hable. Lo silencias con excusas, con optimismo forzado, con frases que repites para no enfrentar la incomodidad de aceptar tu desgaste. Te dices que ser fuerte significa no dudar, no cuestionar, no cansarte. Y sin darte cuenta, conviertes la resistencia en una prisión emocional donde seguir esperando parece la única opción digna. Existen también conductas aprendidas que sostienen este problema sin que lo notes. Una de ellas es posponer conversaciones importantes. Sabes que hay algo que necesitas expresar, algo que te pesa, algo que ya no puedes seguir guardando, pero eliges callar para no generar conflicto, para no parecer dramático, para no arruinar la calma momentánea. Y ese silencio, aunque evita tensiones externas, intensifica el conflicto interno. Otra conducta frecuente es interpretar pequeñas señales como grandes promesas de cambio. Una frase diferente, un gesto más amable, una semana menos complicada, y vuelves a ilusionarte como si todo estuviera empezando a transformarse. Te aferras a esos momentos porque necesitas creer que la espera tiene sentido. Pero cuando el tiempo pasa y todo vuelve al mismo punto, la decepción se vuelve más profunda, aunque la disimules. También aprendes a normalizar el estancamiento. Te acostumbras a decir, así son las cosas,
no todo puede cambiar, hay que conformarse un poco. Y poco a poco reduces tus expectativas para que la realidad duela menos. Sin embargo, esa adaptación no elimina el vacío, solo lo hace más silencioso. Por fuera pareces estable, maduro, paciente. Por dentro hay una pregunta constante que no desaparece, ¿y si estoy esperando algo que nunca va a suceder? Cuando el dolor habla, el alma escucha. Y en los momentos de mayor silencio, cuando ya no hay distracciones ni explicaciones que repitas, esa frase toma sentido. Porque tu dolor no es un capricho ni una exageración, es una señal de que algo importante dentro de ti necesita movimiento, claridad, verdad. No estás cansado solo de esperar cambios externos, estás cansado de posponer tu propia necesidad de vivir algo distinto. Al final, el reflejo que aparece es profundamente personal. No se trata solo de una relación, de una etapa o de una circunstancia específica. Se trata de la versión de ti que aprendió a aguantar más de lo que realmente podía sostener, creyendo que la paciencia, por sí sola, iba a transformar todo. Y hoy, quizá por primera vez, empiezas a notar que el verdadero desgaste no vino de un gran fracaso, sino de muchas pequeñas esperas acumuladas que nunca se resolvieron del todo. Llega un momento en que la espera deja de sentirse como esperanza y empieza a sentirse como desgaste. No ocurre de un día para otro. Es un punto de quiebre silencioso, casi imperceptible, donde algo dentro de ti se cansa de justificar, de comprender, de sostener lo que no cambia. Y ese instante tiene una frase breve, incómoda, difícil de aceptar. ¿Y si nada va a cambiar? No la dices en voz alta. No la compartes con nadie. Pero aparece, una y otra vez, en los momentos de silencio. Mientras respondes mensajes con normalidad. Mientras sonríes en reuniones. Mientras cumples con tus responsabilidades como siempre. Por fuera, todo parece seguir funcionando. Por dentro, algo empieza a desconectarse lentamente. Ahí surge el reconocimiento emocional incómodo, no estás esperando con ilusión, estás esperando por costumbre. Ya no se trata de creer en un cambio cercano, sino de no saber cómo soltar la idea de que algún día llegará. Te das cuenta de que llevas demasiado tiempo posponiendo decisiones importantes, emociones necesarias, conversaciones inevitables. Y lo más difícil es aceptar que nadie te obligó a esperar tanto. Fuiste tú quien eligió seguir, convencido de que resistir era sinónimo de madurez. Pero mientras sigues cumpliendo tu rol social, el responsable, el comprensivo, el paciente, tu mundo interno comienza a sentirse cada vez más lejano. Participas en conversaciones, haces bromas, das consejos, escuchas a los demás, y aún así, hay una sensación persistente de desconexión. Como si tu cuerpo estuviera presente, pero tu mente estuviera en otra parte, observando en silencio, preguntándose cuánto más vas a sostener esta dinámica sin cambios reales. Funcionar hacia afuera se vuelve automático. Responder todo bien, seguir con la rutina, cumplir con lo que esperan de ti. Nadie sospecha lo que pasa por dentro, porque tú mismo aprendiste a disimularlo muy bien. Aprendiste a no incomodar con tu cansancio, a no dramatizar tu frustración, a no convertir tu desgaste en un tema de conversación. Y así, mientras todo parece normal,
La distancia entre lo que muestras y lo que sientes se hace cada vez más grande. Entonces llega el silencio. Un silencio distinto a otros. No es el silencio cómodo de la tranquilidad, ni el silencio de descanso después de un día largo. Es un silencio pesado, denso, donde ya no hay excusas nuevas que repetirte. Donde las explicaciones optimistas empiezan a sonar vacías. Donde por primera vez te permites no justificar lo que sientes. La respiración se vuelve más consciente. Inhalas lento, como si necesitaras comprobar que sigues aquí. Exhalas con un leve peso en el pecho, como si cada salida de aire cargara un poco del cansancio acumulado. No hay lágrimas necesariamente. No hay dramatismo. Solo una pausa larga, incómoda, donde sientes el vacío emocional que dejaste crecer mientras esperabas cambios que nunca se consolidaron. Ese vacío no significa que todo esté perdido. Significa que algo dentro de ti dejó de conformarse. Pero en ese momento exacto, lo que se siente no es claridad, es tensión. Una tensión entre lo que has sostenido durante tanto tiempo y lo que empiezas a sospechar que necesitas diferente. Entre la versión de ti que sigue diciéndote en paciencia y la que comienza a susurrar hasta cuándo. Y es ahí donde aparece la pregunta central que reinterpreta todo tu dolor. ¿Y si no estoy esperando un cambio, sino evitando tomar una decisión? Esa pregunta incomoda porque cambia la perspectiva. Ya no se trata solo de factores externos, de otras personas, de circunstancias que todavía no se acomodan. Se trata de ti, de tu límite emocional, de tu derecho a querer algo distinto. Y reconocer eso genera una mezcla extraña de miedo y alivio. Miedo, porque implica asumir que quizá la espera prolongada no fue necesaria. Alivio, porque por primera vez entiendes que tu cansancio tiene sentido. Sin embargo, la tensión no desaparece de inmediato. Sigues cumpliendo tus rutinas, sigues interactuando con los demás, sigues manteniendo la apariencia de estabilidad. Pero algo ya cambió, ahora sabes que no puedes seguir ignorando lo que sientes. Sabes que la paciencia sin reciprocidad se convierte en desgaste. Sabes que la esperanza sin movimiento se transforma en estancamiento emocional. Respiras otra vez, más profundo. El pecho se siente pesado, pero también más consciente. Ya no estás anestesiando el malestar con frases tranquilizadoras. Estás observándolo de frente, aunque todavía no sepas qué harás con esa verdad. Y esa pausa, ese vacío, ese silencio incómodo, es en realidad el punto exacto donde comienza la comprensión. Todavía no hay respuestas claras. Todavía no hay decisiones definitivas. Solo hay una certeza que genera la máxima tensión emocional: no puedes seguir esperando de la misma manera sin preguntarte qué necesitas realmente. Y en ese instante suspendido, entre lo que fue y lo que podría ser, tu mente se queda en alerta, esperando entender, esperando encontrar sentido, esperando que algo, por fin, se nombre con honestidad. Llega un momento en que la mente deja de buscar excusas y empieza a buscar sentido. No es un cambio brusco ni una revelación repentina, es más bien una comprensión que se va acomodando lentamente dentro de ti. Como si algo, muy en el fondo, comenzara a decirte que tal vez el problema no es solo que nada cambia,
sino la forma en que has interpretado esa espera durante tanto tiempo. La revelación psicológica central aparece cuando te permites mirar tu dolor sin juzgarlo. Durante mucho tiempo pensaste que sentirte cansado de esperar era señal de debilidad, de impaciencia, de falta de fe en que las cosas podían mejorar. Te repetiste que debías ser más fuerte, más comprensivo, más tolerante. Que rendirte emocionalmente sería una traición a todo lo que has sostenido hasta ahora. Pero, ¿y si el dolor que sientes no es debilidad, sino una necesidad emocional no atendida? Esa idea cambia todo. Porque deja de convertirte en el culpable de tu propio cansancio y empieza a mostrarte como alguien que, durante demasiado tiempo, dio tiempo, energía y esperanza sin recibir claridad. Reciprocidad o señales reales de transformación. No estabas siendo débil. Estabas siendo constante. No estabas exagerando. Estabas acumulando silencios. Y cuando lo miras así, el dolor deja de ser un enemigo que debes ocultar y se convierte en un mensaje que debes escuchar. No viene a destruir lo que eres, viene a señalar lo que te hace falta. No es un fallo personal. Es un aviso emocional. Quizás hoy estás viviendo algo parecido. Tal vez sigues esperando porque crees que abandonar la espera significaría aceptar que perdiste tiempo, que te equivocaste o que apostaste demasiado por algo que no avanzó como imaginabas. Pero la nueva lectura emocional no se trata de juzgar el pasado, sino de entender el presente. No se trata de negar que hubo amor, compromiso o esperanza reales. Se trata de reconocer que, en algún punto, la espera empezó a doler más de lo que sostenía. Y ahí aparece otra comprensión importante: esperar no siempre es sinónimo de esperanza. A veces es miedo a mover algo que podría cambiarlo todo. Miedo a aceptar que tal vez la transformación que esperas afuera necesita comenzar adentro. Miedo a reconocer que tu paciencia fue admirable, pero también agotadora. Cuando el dolor habla, el alma escucha. Esa frase no significa que todo se resolverá de inmediato ni que ahora tendrás respuestas claras para cada duda. Significa algo más honesto, que por fin estás prestando atención a lo que sientes sin minimizarlo ni disfrazarlo de fortaleza obligatoria. Y escuchar tu dolor no te hace más frágil, te hace más consciente. Porque el dolor, en este caso, no está diciendo ya no puedes más desde la derrota, sino desde la necesidad. Necesidad de reciprocidad emocional, de coherencia entre lo que das y lo que recibes, de sentir que tu tiempo y tu energía no están suspendidos indefinidamente en promesas vagas o cambios que nunca terminan de llegar. Dolor no iguala debilidad. Dolor iguala necesidad emocional no atendida. Al comprender esto, algo dentro de ti se suaviza. No desaparece la herida, pero deja de sentirse como una falla personal. Empiezas a tratarte con más respeto interno, reconociendo que tu cansancio tiene lógica, que tu frustración tiene historia, que tu deseo de cambio no nace del capricho, sino del desgaste acumulado. Quizás hoy estás viviendo algo parecido. Tal vez aún no sabes qué decisiones tomarás ni qué conversaciones necesitas tener. Y eso está bien. El giro de comprensión no exige respuestas inmediatas, solo propone una nueva forma de mirar tu experiencia. Una forma donde no te culpas por sentir,
donde no te obligas a aguantar indefinidamente, donde entiendes que tu necesidad de cambio no invalida todo lo que valoraste antes. Cuando el dolor habla, el alma escucha. Escuchar no significa actuar impulsivamente ni romper todo de un momento a otro. Significa permitirte sentir con honestidad, sin llamarte exagerado, dramático o impaciente. Significa darte permiso para reconocer que algo dentro de ti necesita ser atendido, cuidado y tomado en serio. Y en ese reconocimiento aparece un alivio distinto al optimismo vacío. No es el alivio que promete que mañana todo cambiará mágicamente. Es un alivio más realista, más humano, el de saber que tu dolor tiene sentido, que no estás fallando por sentirte así, que hay una razón emocional detrás de tu cansancio de esperar. La herida sigue ahí, sí. No desaparece solo por entenderla. Pero ya no se siente absurda ni injustificada. Ahora tiene nombre, tiene causa, tiene historia. Y cuando algo tiene sentido, deja de ser solo sufrimiento y empieza a convertirse en información valiosa sobre lo que necesitas para sentirte pleno, visto y emocionalmente acompañado. Ese es el comienzo de la esperanza auténtica. No la que niega la herida, sino la que la reconoce sin convertirla en tu condena. Una esperanza que no te exige aguantar para siempre, sino entenderte mejor para decidir con mayor claridad cómo quieres seguir sintiendo y viviendo a partir de ahora. Esta historia es para ti. Y no lo digo como una frase bonita o genérica. Lo digo porque, en algún punto silencioso de tu vida, te acostumbraste a esperar. A esperar que las cosas cambien, que las personas reaccionen, que las promesas se cumplan, que el esfuerzo finalmente sea reconocido. Y mientras esperabas, fuiste posponiendo lo que sentías, como si tus emociones pudieran quedarse en pausa sin consecuencias. No es casualidad que estés aquí. Llegaste porque algo dentro de ti ya no quiere seguir fingiendo que todo está bien mientras el tiempo pasa y nada se transforma realmente. Llegaste porque tal vez estás cansado de ser paciente sin ver señales claras, de ser comprensivo sin sentir reciprocidad, de sostener procesos que parecen no avanzar. Y primero quiero decirte algo importante, sentirte así no te hace débil, exagerado ni dramático. Te hace humano. Te hace consciente de que hay necesidades emocionales que han sido ignoradas durante demasiado tiempo. Validar tu dolor no significa romantizarlo ni convertirlo en una identidad permanente. Significa reconocer que existe, que tiene razones y que merece ser escuchado sin vergüenza. Durante mucho tiempo quizá creíste cosas como, si espero lo suficiente, todo mejorará. Ser paciente es siempre lo correcto. No debo quejarme, podría ser peor. Pero hoy necesitamos separar esas creencias de la realidad emocional que estás viviendo. Creencia, si tengo paciencia, todo cambiará tarde o temprano. Realidad, la paciencia es valiosa, pero cuando no hay señales reales de cambio, se convierte en desgaste silencioso. Creencia, sentirme cansado de esperar significa que estoy fallando. Realidad, sentirte cansado indica que has invertido demasiado sin recibir claridad emocional. Creencia, necesitar respuestas o avances es ser impaciente. Realidad, necesitar avances es una necesidad humana básica de estabilidad y sentido.
Tu dolor no es exagerado, es acumulado. No nació ayer. Se fue formando cada vez que elegiste entender en lugar de expresar, esperar en lugar de confrontar, resistir en lugar de admitir que algo te estaba doliendo más de lo que querías reconocer. Y quiero que escuches esto con calma, no estás roto por sentirte así. No estás fallando por querer cambios reales. No estás siendo débil por cansarte de esperar solo. Estás reaccionando de forma coherente a una situación emocional incoherente. Porque esperar demasiado por un cambio que no llega genera una herida muy específica, la sensación de que tu tiempo emocional no importa lo suficiente. Y esa herida no siempre se ve desde afuera. Desde afuera sigues funcionando, conversando, sonriendo, cumpliendo. Pero por dentro, algo se va desconectando lentamente. No romantizamos ese dolor. No es bonito ni necesario sufrir para demostrar amor, compromiso o lealtad. El dolor prolongado no te hace más valioso, solo te hace más cansado. Y reconocer eso no destruye lo que has sentido, sino que honra lo que has dado. Tal vez has pensado, no debería sentirme así, todavía hay esperanza. Y sí, la esperanza es valiosa, pero no puede sostenerse sola sin acciones, sin cambios visibles, sin coherencia emocional. La esperanza sin señales concretas termina convirtiéndose en espera indefinida, y la espera indefinida se transforma en desgaste profundo. Por eso hoy quiero dejarte algunas frases que no son promesas vacías, sino alivios honestos. No estás atrasado en la vida, estás cansado de esperar solo. No te duele el cambio, te duele que nunca llegue. No necesitas más paciencia, necesitas señales reales. No te falta fortaleza, te falta reciprocidad emocional. No estás pidiendo demasiado, estás pidiendo claridad. Y eso es legítimo. Eso es humano. Eso es válido. A veces el mayor acto de sanación no es decidir de inmediato qué hacer, sino permitirte sentir sin culpa lo que llevas tiempo acumulando. Dejar de decirte que debes aguantar un poco más, un poco más, un poco más, como si tu límite emocional no tuviera derecho a existir. Esta historia es para ti. Para ese momento en que te preguntas en silencio cuánto tiempo más debes esperar antes de reconocer que algo necesita cambiar, aunque no sepas todavía cómo. No es casualidad que estés aquí. Porque tu mente quizá aún duda, pero tu corazón ya empezó a aceptar que seguir esperando sin señales claras también es una forma de perderte a ti mismo poco a poco. Y aquí viene una verdad sanadora: puedes amar, comprender y tener esperanza, y aún así admitir que necesitas cambios reales para seguir sintiéndote emocionalmente seguro. Eso no es traición, no es abandono, no es rendirse. Es cuidarte. Sanar no siempre significa que todo se resolverá hoy. A veces sanar es darte permiso para dejar de negar tu cansancio, para reconocer que has sido fuerte demasiado tiempo sin descanso emocional, para entender que esperar no es malo. Pero esperar eternamente sin respuesta sí duele. Hoy no tienes que tomar decisiones definitivas. Solo necesitas permitirte esta liberación, aceptar que tu dolor es válido, que tu espera ha sido larga, y que tu necesidad de cambio no te convierte en una persona impaciente, sino en alguien que ya no quiere ignorarse a sí mismo. No estás solo en lo que sientes.
No estás exagerando lo que te pesa. No estás fallando por necesitar claridad. Estás despertando emocionalmente. Y ese despertar, aunque incomode, también es el inicio de una reconexión contigo mismo. Una reconexión donde ya no te obligas a soportar en silencio todo lo que te duele, sino que empiezas a escucharte con respeto, con compasión y con honestidad. Y tal vez hoy no tengas todas las respuestas, pero ya diste un paso importante, dejar de fingir que la espera no te afecta. Ese reconocimiento, por pequeño que parezca, ya es una forma de liberación emocional real. Cerrar una herida emocional no siempre significa que todo queda claro de inmediato. A veces, el verdadero cierre es más silencioso, es cuando dejas de pelear contra lo que sientes y empiezas a observarlo con más honestidad. Sin dramatizar, sin negar, sin exigirte respuestas que todavía no han madurado dentro de ti. Cerrar una herida emocional no siempre significa que todo queda claro de inmediato. A veces, el verdadero cierre es más silencioso, es cuando dejas de pelear contra lo que sientes y empiezas a observarlo con más honestidad. Sin dramatizar, sin negar, sin exigirte respuestas que todavía no han madurado dentro de ti. Quizás hoy no tengas una decisión definitiva. Quizás aún no sabes si debes seguir esperando, cambiar algo o simplemente aceptar que el proceso es más lento de lo que imaginabas. Y eso está bien. Porque comprender un dolor profundo no ocurre en un solo momento, ocurre en capas, en pequeñas revelaciones internas que aparecen cuando dejas de huir de lo que sientes. Tal vez por mucho tiempo pensaste que sanar era olvidar, o que entender lo que te duele implicaba resolverlo de inmediato. Pero la realidad emocional es diferente, primero se reconoce, luego se comprende, y solo después se transforma. Forzar ese orden solo genera más ansiedad, más presión, más cansancio emocional. Hoy no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de permitirte estar en este punto del camino sin castigarte por no haber llegado todavía a una conclusión. Porque incluso el hecho de cuestionarte, de reflexionar, de sentir incomodidad con la espera, ya indica que algo dentro de ti está cambiando, aunque aún no se vea desde afuera. Hay procesos internos que no hacen ruido, pero que son profundamente decisivos. Momentos en los que no ocurre nada visible, pero por dentro empiezas a reorganizar lo que toleras, lo que necesitas y lo que ya no puedes seguir ignorando. Y esa reorganización emocional, aunque sea lenta, es una señal de crecimiento, no de estancamiento. No todo tiene que resolverse hoy. No todo tiene que doler igual mañana. No todo lo que estás viviendo ahora será permanente. A veces, lo más sanador no es tomar una decisión impulsiva, sino permitir que la claridad llegue de forma natural, cuando tu mente y tu corazón logren alinearse sin presión. Esa claridad no nace del miedo ni del cansancio, sino de la comprensión profunda de lo que realmente necesitas para sentirte en paz contigo mismo. Y mientras ese momento llega, puedes empezar por algo más simple pero poderoso, dejar de exigirte respuestas inmediatas y empezar a darte permiso para transitar este proceso con calma. Con respeto por tu propio ritmo emocional. Porque no estás fallando por seguir sintiendo, ni estás retrocediendo por no tener aún todas las certezas. Estás atravesando un proceso. Un proceso que, aunque duela,
también está revelando partes de ti que antes permanecían en silencio, tus límites, tus necesidades, tu capacidad de sostener y también tu necesidad de ser sostenido emocionalmente. Tal vez hoy solo necesitas reconocer eso sin conclusiones definitivas. Solo reconocer que algo dentro de ti está cambiando, que tu forma de esperar ya no es la misma, que tu conciencia emocional está despertando poco a poco. Y ese despertar, aunque sea incómodo, es el inicio de una transformación más honesta y más alineada con lo que realmente mereces vivir. No apresures el final de una historia que todavía se está escribiendo dentro de ti. Permite que cada reflexión, cada duda y cada sensación encuentren su lugar. Porque sanar no es acelerar, sanar es integrar, comprender y avanzar cuando estés realmente listo, no cuando sientas que deberías estarlo. Tal vez hoy estás viviendo este dolor, pero en la próxima historia hablaremos de cuando el silencio también sana.